Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos todos por aquí, o quién sabe. Venga, vamos a ver. Buenas noches, a saludar a todos. Ya está, cargado. Ay, por Dios. Es que me he pasado hoy con el skincare, me he echado crema además y me escuecen un poco los ojos. Vaya mierda. ¡Ay, hola, Bonico! Buenas noches. Esto por aquí también. Perfecto. Y ahora, pues, muchísimas gracias a todos los miembros del canal, comenzando por Germán, Miguel Ferreira, Marcelo Yanakidi, El Negre, Nano Sarriá, Nelson Lepe, Santi Hernández, Wendigo, Don Cacahuate, Sandra Ruiz, David Escatolini, Cira, Gabriela Sagüenza, Sebas, Nora Asecas, Juan Carlos Arriagada, Dionisio, Aitor Recio, Federico De Luqui, Mario Sanabria, Fernando Redejoz, Freisy Navarro y Francisco Toro Godoy. Muchísimas gracias, chiquitines. Y ahora, por supuestísimo, que yo no sé por qué se me ha ido aquí, pero se ha cambiado solo la pantalla por lo que veo, cobra vida, las cosas cobran vida. Aquí siempre todo cobra vida. Muchísimas gracias a todos los Patreon, comenzando por Nora Secas, Chris Sorenrak, Watchmaker, Cira, Ángel Martínez Yepes, Artemio Rosas, Jorge Alonso, Alen Sarmiento, Patricia Calderón y Sota, Roberto Pepe y Gemina Overseas. Muchísimas gracias, majetones. Ay, por el amor de Dios, Cristo bendito. Aquí. Hola, Emma, buenas noches. ¿Qué tal? ¡Viva Argentina! Hola, Soren, Majetón, muy buenas. Y Adanay también está. Adanay. Buenas noches, buenas noches. Bueno, vamos a ver. Tengo las gafas, como de costumbre, pues llenas de porquería, siempre. Porque como he estado cocinando, me he ido a hacer la cena junto con Soren, claro, cada uno en su casa, pero era la hora de hacer la cena. Y yo he hecho una tortilla francesa con una ensalada, con pepino, cebolla y muchas cosas más. No, pepino, cebollica y lechuguica, todas estas cosas, ¿no? Pero vamos, que sin cargar mucho, porque hay que cenar y acostarse, pues se cena uno ligerico, sin grandes comilonas ahí. ¡Ah! No. Qué asco. Acostarse ahí con toda la panza llena. Me da una vomitera que me muero. ¡Ay, qué calor que tengo! Estoy sudando como un pollo. Ay, Dios mío de mi vida. Bueno, esto a ver si carga, por Dios. ¿Esto está bien? A ver. Perfecto. Muy buenas, bienvenidos todos. Os recuerdo que hay una cosa que se llama like, que es gratuito. El like es gratis. Hay 20 personas aquí, o casi 20, y 5 likes. Esto no... Mira, ya hemos pasado los 20. Esto no es normal. Esto no es normal. Hombre, por Dios. Los likes que suban. Hombre, qué tristeza. Bueno, esto lo puedo dejar por aquí. Vale, perfecto. Y ya nos vamos a ir cantando la caña con... Hay unos cuantos perfumes esta noche, ¿eh? He contabilizado como unos 17, me parece, si no he metido mucho la pata, 16, 17 perfumes. Ahí. Yo tenía las fieras rondándome. Uy, ten cuidado que un día se comen un muslo tuyo. Se comen a su padre. Y bueno, también se pueden comer a la madre. Que entonces ya no te cuento lo que puede pasar ahí. Bueno, se lía parda. Todo el mundo a la cárcel. Una familia de caníbales hambrientos. Como no encontraban a sus víctimas, han terminado comiéndose a su mamá. Y a su papá lo han dejado sin muslamens porque Soren es de muslo gordo. Se han dejado sin muslo y con las mismas que ha pasado después, se han comido 4 dedos mojándolos de postre en el chocolate. Dicen, ¡no! Bueno, yo ahí lo dejo. La familia hambrienta al final no piensa mucho las cosas a la hora de hacerlo. Bueno, voy a contar una cosa que me ha pasado y que posiblemente me lleve a cerrar la cuenta de Facebook y me quede más ancho que pancho, porque a mí Facebook la verdad es que no me trae absolutamente nada. Bueno, pues resulta que me han retirado el vídeo de
los clonacos de Aldi y de Lidl porque atentan contra las políticas de marca de Facebook. Y yo, muy bien, pues no tenéis vosotros publicaciones de estas de este corte así, madre mía. Pues sí, así que me ha llegado esto y yo es que estoy que paso de todo. O sea, mira, ni Facebook ni Instagram me las trae, ambas dos redes sociales me las trae al pairo, pero nivel modo máximo. O sea, ya sabéis que, además lo veréis, si es que no publico nada, lo único que hago es spameo y a tomar por saco, porque las interacciones que tengo por ambas dos redes son pocas, no son muchas. Entonces, es algo que es que de verdad me la repampinfla y no sabéis hasta qué nivel máximo. Bueno, si me conocéis sabéis que efectivamente me la repampinfla a nivel máximo porque yo no estoy publicando nada de eso ni nada más. ¿Qué paso? Voy pues, poniendo cosas por ahí según me voy sacando publicación. Ala, venga, spameo por allí. Me spameo en tal y ya está. Porque realmente yo no me muevo en esas dos redes sociales. Soy más de Twitter, siempre he sido mucho más de Twitter, ahora X, que no tanto en cuanto el Facebook me la trae al pairo y toda la familia de Facebook. Entonces, sí, tanto que ya les vale. O sea, fíjate si hay miles de millones de publicaciones hablando de clones y me encuentro que me han retirado el vídeo. Además, si os metéis en mi Facebook, veréis que ni está publicado porque lo han retirado. Y yo, pues es que estoy a esto de coger y borrarlo. O sea, voy a esperar la notificación, a ver lo que me dicen, y si no, cancelo las cuentas con ambas dos redes sociales, que no me interesan nada. De verdad, lo digo en serio, no me interesan nada, pero cero. Entonces, cerré ya la cuenta que tenía con ellos cerré el grupo, porque el grupo lo cerré, y a mí no me cuesta ningún trabajo cerrar esto. O sea, se piensa que es que además, si porque la carta la tengo en el correo electrónico, la voy a sacar ahora, pero vamos, es que si no aceptas los términos y condiciones, te vamos a borrar la cuenta. Hoy, mirar, escúchame, ya hemos pasado 8 minutos, mirar, escucharme. Qué pena para mi coño. Como no tengo coño, no tengo pena. Si es que me voy yo, si es que no me interesa nada, ni Facebook ni Instagram, ninguna de las dos redes. O sea, me interesa una mierda. O sea, pero que no me interesa una mierda, me da igual que me lo borres, pero es que es así de claro. Y más por una subnormalidad de estas. Así que que le vayan dando pimiento fresco y voy a esperar a ver qué me contestan. Y dependiendo de lo que me contesten, pues yo cojo y hago así, zasca, zasca, y me doy de baja de las dos redes sociales. Y a tomar por saco, se acabó. Se acabó. Borraré todas las publicaciones que tengo, absolutamente todas las publicaciones. Las borro y me doy de baja. Tal cual. Listo. Borrar publicación, borrar las fotos y borrar absolutamente todo. Ya está. Y en el Instagram igual. No tengo ninguna pena con esas redes sociales. Ninguna. Con ninguna. Me da igual. Es que a mí no me aportan una mierda. Ay, Dios mío. Dices, Marcos, muchas gracias. Dices, vaya, pues será que no hay gente que publica vídeos de inspiraciones o clones. Qué mala sombra. Que me dé. Claro, pero es que ninguno son como los Orgaz. Los otros son pues lo que son, pero no son como yo. Ya quisiera más de uno y de dos. ¡Oh, qué estás hablando, Orgaz! Mentira. Yo te digo yo. Que eso, que de verdad que no le saco yo muchas más vueltas al tema, pero quería contarlo porque me lo he encontrado justo cuando me he ido al jardín, he estado arreglando las plantas esta tarde. Porque sí, ayer cayó agua, pero no cayó lo suficiente como para regarlas. Estaban todas las macetas secas perdidas, estaba la tierra seca, no había caído nada. Había caído lo suficiente para mancharme el jersey de tierra amarillenta roja. Pero vamos, que me he puesto, he regado las plantas esta tarde, me he sentado delante del ordenador y digo, anda, mira que me meto en Facebook porque le hago para publicar el directo ahí, que nada, y me he encontrado que me sale un tarjetón ahí en la pantalla. ¡Oh! Hemos borrado tu contenido porque atenta. Y yo, me da igual. me da igual. O sea, no tengo ningún problema. Me da exactamente igual. De hecho, a ver, mirad, voy a meterme en Facebook porque desde que he publicado lo del directo,
Esto no ha tenido ni una sola interacción. O sea, es que me da absolutamente igual. Es que me da igual. Me la trae al pairo que me la trae. O sea, es que me da igual. Y posiblemente salga de la red social, ¿eh? O sea, igual cuando termine este directo, porque quiero pelar al Germán, que lo tengo aquí en la puerta dando el coñazo, y meterlo en la bañerica y darle un lavado. Y seguramente esta misma noche, lo digo para que lo sepáis, que cancelaré la cuenta de Facebook, y porque yo no estoy para que me esté... Mira, yo ya tengo 53 tacos y no estoy para que me esté tocando el coño. Entonces, como no estoy para estas monsergas, pues cojo y me voy. Y ya está, pero no por nada. Es que no tiene sentido. O sea, vamos a ver, si yo hiciera una publicación y tuviese mucha relevancia y tuviese likes y cosas de estas, pero como no, pues que me da igual. Si es que me da igual. Es que me da igual. Me la trae el pairo. Es que me da igual 8,80, de verdad. Si fuese, por ejemplo, YouTube, pues estaría súper preocupado, llorando por las esquinas, porque yo dependo de esto, porque pim pam pum, bocata de atún. Pero Facebook e Instagram, venga ya, hombre. No se lo cree ni el que asó la manteca. Ni el que asó la manteca se lo cree. Va, en fin. ¿Qué me dicen, Marcos? ¿Sabes que luego te veo con subtítulos en inglés? Es divertido cuando dices tacos. Por cierto, la nueva 4711 aún no la he probado. ¿Están cerradas? No, las cajas estaban... bueno, espérate. No, las cajas van cerradas, me parece que van encelofanadas. Creo. No me hagan mucho caso porque yo ya la compré hace unas 2 semanas o algo así. Y ha pasado tiempo, yo no me acuerdo. No tengo ni pajorrera idea ahora mismo de lo que hice con... Pero que no lo sé. Es que la verdad que no sé si llevaba celofán. Me parece que llevaba celofán, están encelofanadas. Pero que... ¡Hombre, Martín! ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí que no estás en el 10? Esta noche no hay directo, ¿verdad? Esta noche no hay directo. ¡Hola, Bonico! Esta noche no hay directo. Esta noche Martín no hace directo. ¿Qué me voy a poner yo a hacer ahora? Bueno, sí, voy a pelar al Germán, voy a lavarlo y esas cosas de madrugada y haré lo propio. Por cierto, Marcos, aplausicos por esos superchats. No hay. ¡Ay, por Dios! No hay. ¡Mierda! ¡No hay! Bueno, aplausicos para el Marcos. Muchas gracias, Bonico. ¡Ole, chiquitín mío! ¡Venga que nos vamos! ¡Venga que nos vamos! ¡Ay, por Dios! Muchísimas gracias, resalao. ¡Ole, ole, ole! Muchas gracias a todos los que estéis aquí. Ahora voy a empezar ya. Vamos a hablar de... Muchas gracias. Voy a darle ya candela al tema principal del directo. Sin muchas historias tampoco. Y que es la nueva fragancia de Chanel. Así que sí, la han publicado esta tarde. Y pues esto me he quedado así como diciendo, ya sabía yo que iban a sacar algo. O sea, además lo he estado diciendo por activa y por pasiva. La gente que me sigue aquí de todos los días sabe que estaba diciendo, Chanel va a sacar algo ya. Si es que va a sacar algo ya. Lo que no sé, evidentemente, es hacia dónde va a tirar cualquiera de las vertientes. No va a sacar un perfume nuevo, va a sacar una... Va a sacar un esto, dice, hay vídeo pregrabado. Y directo también. Ah, vale. Entonces luego nos vemos en el directo. Vale. Luego entonces sí hay directo, luego hay directo. Vale. Entonces, lo que estaba comentando, que salen, sabía que iban a ver, voy a quitar el banner este de aquí abajo. Sabía que iban a salir las nuevas, o la nueva, mejor dicho, para hombre, pero claro, vete a saber, porque yo lo sabía. Es que yo lo sabía, pero no sabía por dónde me iban a atacar. El caso es que, de todas formas, esta no va a ser el primer lanzamiento, sino que va a venir otro Frankenstein de Bleu de Chanel. Así que ya no sé lo que van a lanzar, si va a ser un Bleu, un Bla o lo que sea. De todas formas, y para que lo veáis, voy a poneros también. Aquí está, no hay absolutamente nada, no hay
quiero decir, no hay notas de momento, pero sí tenemos las imágenes. Entonces, os voy a compartir la imagen, que es exactamente la misma de la miniatura. Esta es tal cual. Esto es un render o una fotografía espía de la Ayur nueva. No está publicado todavía en Chanel. La nueva Ayur Homme Sport, que se llama Superleggera, super ligera. Entiendo que esto va a ser una versión ya de cara al veranico, fresquita, y que va a costar más de 100 euros. Porque esa es otra. Habría que mirar también cómo están los precios de la Sport en Chanel. Fíjate, había tiempos en los que comprar en Chanel en la website, estoy hablando de perfumería, salía muchísimo más barato que comprarlo en tiendas. Y ahora pues le han pegado la vuelta a la tortilla y pues toca rascarse un poco más el bolsillo. Perfumes masculinos y estamos con la Ayur Homme Sport. Aquí está, vamos a ver. La Homme Sport. Pues no está mal de precio. Sí está mal de precio. Es que es Chanel. Bueno, vale. 100 mililitros, 120 euros. La nueva va a ir por ahí. Lo que aquí sí que nos vamos a escapar es porque tenemos formato de 50 mililitros que sale a 86 euros. Y luego hay otra versión de 150 mililitros que cuesta 145 euros. Que no está tan mal. Al cambio, lo que pasa es que pagas 25 euros más, ¿no? Por la de... Ay, está desatado. Se ha pegado una siesta y ahora está desatado. Por la de 150 mililitros. Entonces, creo que los precios de la nueva van a ir por estos derroteros y va a ser complicado que bajen de ahí. Va a ser muy complicado. Con que tengo mis sospechas de que saquen formato de 50 mililitros, no sé por qué, porque están retirando los formatos de 50 mililitros de todas las casi de todos los formatos masculinos, de las antiguas, de las vintage, están retirándolos. Bueno, es cuestión de coger, esperar y ver qué es lo que nos van a presentar la gente esta de Chanel con todas estas cosas, pero ahí estamos. Pues mira, Antaeus y Egoist están reseñadas en el canal. Y Germán, vale ya. Germán. Es que parece que lo están matando y no, es que está con el celo de la perra, que lo huele, está oliendo a chichi por todos lados y está como muy loco. Pero es que ha estado toda la tarde tranquilo, descansado, durmiendo y ahora lo tengo pegado en la puerta que quiere entrar y la madre lo parió. Ay, Dios mío. En fin, gracias a todos los que estáis aquí llegando poquito a poco. Pues hay reseña, ¿eh? De esto hay reseña en el canal de las dos. Y yo me quedo, me gusta Missier. Missier me gusta mucho, ¿eh? Tengo que reconocer que ahora para el verano, si me tengo que quedar con alguna, me quedo con Missier. Es lo que más me va tirando a mí. Con verano, cosa fresca, porque yo echarme densidades como Antaeus, en verano no puedo, pero claro, es que hay que pensar que Martín ahora está dando diente con diente porque allí es invierno. Hoy es nuestro último, sí, todavía, pues son las 10:30, es nuestro último día de primavera aquí. O sea, en el momento que pasen las 12 de la noche ya tenemos al veranico on fire. Que por cierto, no sé, me da un poco de rollo. Lo he dicho otras veces en los directos, me da un poco de rollo porque digo, joder, coño, tengo que ponerme a hacer un puñetero directo, son las 10 de la noche y está de día. Es que está de día. Y me da mal rollo. No paso yo por ahí mía, me da muy mal rollo tener que empezar y estar viendo por el tragaluz que está de día. Y si lo retraso luego es peor todavía porque llego tarde a los directos de Martín Cataluña y llego muy tarde y luego encima me quedo algunas veces hasta durmiendo, pues un abuelo y me quedo durmiendo, pues una persona mayor. Entonces es un desastre. En fin, que la Superleggere esta
¿Dónde está? A ver si la encuentro. Aquí. Eso. La super ligereza. O ligereza es ligereza. Sí, es una Z. Es super ligereza. Es una Z. Es una Z. A ver, yo no entiendo nada. Son franceses. Y ahora le ponen super ligereza. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es lo que es? Por cierto, ya lo estáis viendo, la botella es horripilante fea. O sea, vamos a ver la botella, de acuerdo, pero esto de la super ligereza está aquí abajo, no es por nada, pero esto queda muy cutre. O sea, no me fastidiéis porque yo cuando la he visto digo, ¿de verdad en serio? O sea, es que lo primero que ha salido de mi boca ha sido, ¿de verdad en serio? Y no con respecto al perfume, no sabemos lo que lleva ni lo que huele, supongo que es una Sport más ligera, porque esto tiene que ser para el verano, pero es que la Sport ya de por sí es ligera, tampoco es una gran densidad lo que tiene. Y claro, me cojo y me veo esto, Allure Homme Sport, y abajo en rojo esto, que no sé qué quieren que parezca esto un Ferrari o qué. Es que no me ha gustado nada. Juego con Sport, claro, pero es que tenemos aquí este trazo hecho como a mano. El Sport sí que está ahí en, en, en no sé qué letra. Es que iba a decir un tipo de letra, pero no sabes la que es. En cursiva. Times New Roman, y veo esto del cutre abajo, ya que digo, esto es que me rompe el esquema por completo, digo, esto es muy cutre, ¿no? Pues por favor, Chanel, estáis a tiempo de retirar esto. Quítate el super ligereza quítalo, quítalo de en medio, quítalo, por favor, Chanel, quita súper ligera, súper ligera, súper ligera. Es una R, es una R. Es que estoy mirando la botella, no estoy mirando el texto, y en la R parece como una Z, pero no, estoy mirando el texto ahora. Es súper ligera, súper ligera. Pues nada, súper ligera. Es que, en fin, horripilante la botella. No es horripilante la botella está bien. Lo que es horripilante es la letra. La letra esa hace daño en la vista, en la visión y a lo que se lo echen. Es horripilante. Bueno, estamos. Hola, Costa, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me he dejado algo por aquí, por aquí, por aquí. Pero llegas a la hora más caliente. Bueno, bueno, bueno. Me alegra. ¿Sabes lo que pasa también? Que yo, bueno, no sé si a ti te pasa lo mismo. Yo cuando termino los directos, termino súper agotado psicológicamente. O sea, la cabeza me vuela. O sea, o me tomo un respiro de OM o es que es imposible. Termino agotado, ¿eh? O sea, a mí los directos la verdad es que me funden un montón. Me gustan, me lo paso muy bien, pero termino hecho una mierda, hecho, pero polvo, 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 ¿eh? De esto que digo, ay, ya he terminado el directo, por Dios, menos mal, es agotador. Y luego encima, yo que también soy como soy, porque la verdad es que me imprimo mucho y no debería de ser así. Porque no debe de ser así, pero me imprimo, me doy mucho rollo y luego encima con 3 canales que tengo, que ya estoy flaqueando en uno, porque en el Orgaz Talk ya casi ni entro, y luego pues tenemos lo que pasa, y lo que pasa es que es una hartura, porque al final terminas súper saturado, porque me zumbo 2 horas y pico de directo, y a lo mejor pues no debería estar siempre haciendo 2 horas, debería hacer menos y ya está. Si no se monetiza al día siguiente o al otro, al de la moto, pues bueno, pero ya es otra cosa. Pero tener que estar luchando contra viento y marea por llegar a las 2 horas y tal, pero yo termino hecho un desastre, un absoluto desastre. Yo termino agotado efectivamente y sin ganas de dormir. Claro, es que lo que pasa es que yo veo tus directos, me relajo un poco y entonces me pongo a editar. Porque es cuando sé que tengo la tranquilidad suficiente como para ponerme a editar. Claro, estábamos hablando de que me pongo a editar a lo mejor a la 1 o a las 2 de la madrugada. Y no. Y bueno, yo mañana, en principio, mañana sí que no va a haber vídeo. Mañana no hay vídeo. Mañana lo que va a haber es directo, pero no va a haber vídeo. ¿Por qué no?
porque aparte he estado viendo también a una gente que sigo y tienen también toda la razón, y ya lleva ya algún tiempo, ya lo sabéis, que estaba diciendo, no pienso seguir editando y publicando vídeos a diario. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, esto no es vida. No es vida, no es vida. O sea, es que no puedo estar pendiente, como siempre, el algoritmo, mirar que todo esté bien cuadrado, que no tengo ganas, que quiero vivir. Lo que no puedo vivir es esclavo de una puñetera red social. Por eso digo que, hombre, esta es la red social que me da el alimento junto con Twitch. Ya lo he dicho. Ya lo he dicho, pero bueno, lo he dicho solamente una vez. Entonces, tener que estar ya de por sí en 2 redes sociales, ahí dándolo todo, y luego encima tener que salir zumbando a el Facebook y tal, ¿qué paso? O sea, es que no, es que yo ya no estoy para eso, porque no tengo vida, porque además hubo un tiempo que no paraba, o sea, eran 24 horas sobre 24, y al final peté además en un directo en la plataforma morada. Yo no sé si en aquella época estaba Soren, pero en la plataforma morada hay un montonazo de gente en sala y empecé a notar que la cabeza me dolía y me dolía y me dolía. Lo he contado un montonazo de veces, pero bueno, me dolía la cabeza, pero de una forma muy rara. Y yo digo, uy, 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 esto es la tensi. Esto es la tensi. Y yo con mis huevos morenos me cogí el tensiómetro en el directo, me plantifiqué el tensiómetro y hice así, mirad lo que me ha dado. Y la gente empezó a decir, ¡sal zumbando al médico! Sí, así que a las tantas de la madrugada, porque era de madrugada, me fui al centro de salud a que me dieran la pastilla para ponérmela debajo de la lengua, no sé, no me acuerdo ni cómo se llama la pastilla aquella, porque tenía la tensión por las nubes y era porque estaba ya que no podía más con mi alma. Y ahora mismo estaba también entrando otra vez de nuevo en ese rollo y en esa dinámica. Lo que pasa es que yo también he sido un poco más consciente y he ido quitándome el temita de tener que estar con vídeos diarios. De hecho, no estoy publicando tanto en Orgaz Skincare, no estoy publicando tanto por lo mismo, porque es que si no, no tengo vida. Y tengo que ganar en calidad. Por cierto, para ganar en calidad os recuerdo que hay una cosa más que se llama Super Chat y Super Sticker. Y luego también para ganar más en calidad están los miembros Patreon, a lo cual pues os invito a que os hagáis Patreon, y también, por supuestísimo, que por cierto tengo que editar el vídeo de los Patreon, que está más que hecho desde hace ya una semana. Y luego también, pero eso se edita fácil. Pero hay que ponerse 2 horas, me lleva seguro. Y luego, pues a procesarlo. Y estaba con la dinámica, y al final me fui a la mierda. Y por eso digo que no estoy publicando ya tampoco todos los días. Es que antes era día, publicación, 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 publicación. Claro, pasa un problema fundamental, que en mi casa todos los días hay que poner un plato de comida en la mesa. Si no publico, igual o el canal no va como debiera, pues no comes. Claro, es que es lo que pasa. Dependo de, hombre, porque yo lo que digo, soy youtuber a tiempo completo. Entonces, pues pasa lo que pasa, que sí, pero es que llega un momento que dices, stop, esto no puede seguir así. Y ahora mismo ya estoy haciendo eso, voy publicando un día, descanso otro, pero tengo los directos, ¿vale? Perfecto, los directos no pasa nada. Pero lo que tengo que hacer también es ahora poder controlar y relajarme con los directos. Porque lo que no puede ser es que para que poder monetizar automáticamente los directos tenga que hacer por narices 2 horas mínimo. Tienen que ser 2 horas, 1 minuto, 2 minutos. Si no, no monetizas nada más terminar. Que te esperas 10 minuticos y enseguida ya está procesado el vídeo. Como lo hagas de menos de 2 horas, como lo hagas de 1 hora 59, ese vídeo no se procesa hasta el día siguiente. ¿Por qué? Pues es una forma que tiene YouTube de meterte presión, porque esto es tal cual, de meterte presión para que hagas directos más largos. Y a mí no me da la gana muchas veces, porque estoy cansadísimo. Y además es que estoy agotado, ¿eh? Es que estoy muy cansado, pero cansado a tope. Y por eso digo que hay que vivir.
Hay que vivir en la medida de lo posible teniendo calidad de vida. Lo que no puede ser es que una red social me quite el aliento, pues no me da la gana. Y por eso cuando recibo la chulería esta de Facebook, pues me da la risa y lo que voy a hacer voy a cancelarla, porque a mí Facebook no me aporta absolutamente nada. Voy a cancelarla. Y tengo, no sé si tengo 2.000 seguidores o algo así. No me merece la pena. O sea, es que no me merece la pena. No tengo movimiento en esa red social y en Instagram tengo muy poco movimiento también. Entonces, no me interesa lo más mínimo. Son redes que no me interesan nada. Nunca me han interesado. He ido publicando siempre pues cosas sueltas por ahí y tal, pero que no. Igual que el tiki-tiki. El tiki-tiki es que no funciona. A mí no me funciona tampoco. Para el tipo de formato que yo tengo no me funciona. Y para hacer el gilipollas delante de la cámara, una botella de perfume o haciendo el imbécil, pues no me apetece hacer el imbécil. De todas cosas, yo ya creo que tengo una edad como para no tener que estar haciendo excesivamente el imbécil. Lo hago mucho porque me gusta hacer el imbécil, pero ya llegar al modo retarder, no hacer vídeos en plan modo retarder, lo siento, eso no va conmigo. Y el TikTok lo he probado, tengo ahí la cuenta abierta, pero es que ni ganas de entrar a eso. O sea, es que me da una pereza y veremos a ver si al final no cogen y cierran el TikTok, ¿eh? Que el TikTok igual cogen y terminan chapándolo. Con el tema este de los chinos y todo el follón que tienen en medio, pues igual lo cogen y lo chapan. Pero bueno, así está la cosa. Bien, vamos a seguir con Perfumico. Venga, vamos a cerrar este de Ayur, Home Sport. Y vamos a un nuevo Givenchy, por el amor de Dios, Cristo bendito. Esto creo que ya lo anunciamos, a mí me suena, ¿eh? Pero es que... como son todos iguales, no, todos no son iguales, pero son parecidos, son Frankenstein, como yo digo. Venga, os lo comparto, no hay absolutamente nada, no hay notas, no hay nada de nada. Simplemente os presento la botella para que la veáis, pues lo mismo, es una filtración y vamos a ver qué tal funciona con el tema este. Vamos a ver la filtración por aquí, os la cojo y os la comparto y presentamos aquí. Y vamos allá, venga, aquí está la Absolute nueva, que l'interdit Absolute, tal cual. No hay notas tampoco, filtración filtrada, pero esto viene por la parte del marketing. La gente de marketing de L'Oréal, ya lo he dicho muchas veces, deberían de mirárselo. Igual lo hacen a posta, pero L'Oréal es la empresa con más filtraciones de la gente del marketing, porque lo que vemos es render finalizado. Y yo entiendo que les da igual las filtraciones ahora, porque hubo un tiempo, y os puedo garantizar, vivido en mis propias carnes, que no les daba igual. De hecho, el no les daba igual, Isa Ramírez sabe que lo que estoy contando es verdad porque me llamaron directamente. Me llamaron. Porque decían que cómo era posible que yo tuviese toda la información del perfume, ahora ya han pasado unos cuantos años, y tuviese toda la información del perfume y que encima tuviese las fotografías del perfume de marketing, porque eso fue marketing, las filtraciones son de marketing, me llamaron desde arriba de L'Oréal, ¿eh? No es una fantasía lo que estoy contando porque, vuelvo a repetir, si no tuviese testigos de cargo, estaba Isa Ramírez, que la tuve que llamar porque cuando recibí, luego estuve hablando con ellos por teléfono, una conversación larguísima, pero cuando estuve hablando con la gente de L'Oréal, primero, como me llegó un correo electrónico firmado, evidentemente, era un correo electrónico completamente, pues ya te digo. El caso que estuve hablando con esta persona y me preguntaba que cómo era posible. Lo que pasa es que yo hablé con Isa Ramírez, porque Isa Ramírez también tiene contactos en L'Oréal, y le pregunté, oye, ¿conoces a esta persona? ¿Es de L'Oréal realmente? Y me dijo, sí. Sí, Javier, sí. Es de L'Oréal. Así que, pues, me quedé como loquísimo. Estuve hablando muchísimo tiempo con esta persona y la verdad que fue un encanto.
Yo me pidieron, voy a contarlo abiertamente, no tengo ningún problema, me pidieron desde L'Oréal España que por favor retirase la publicación y que cuando saliese el perfume lo volviera a publicar el vídeo, y así lo hice. En el momento que ya salió la publicación y publicaron ya toda lo que fue la publicidad con el Jake Gyllenhaal, cogí y ya liberé el vídeo. Además, es un vídeo que tenía un montonazo de visualizaciones, porque era el vídeo, no sé si seguirá publicado en el... porque era en plan noticias, era un vídeo podcast. Era un vídeo podcast y estaba hablando concretamente del Prada Luna Rosa, el primer perfume que salía de mano de L'Oréal una vez que Prada abandonó Puig. Y nada, pues ya os lo digo, que eso fue lo que me pasó. Por eso digo que muchas veces cuando la gente me dice, ¡ay, el Orgaz que no le conoce nada! Es una mierda. O sea, yo he llegado hasta el punto de que a mí me ha llamado gente muy importante dentro de las empresas, y una de ellas fue, por favor, ¿podrías retirar? Así tal cual, ¿podrías retirar esto? Y yo, vale, lo cojo y lo retiro. No pasa nada, además sin ningún tipo de prebenda ni de nada, no pasa nada, yo lo cojo y os lo quito, o sea, ningún tipo de historia, te lo agradecemos mucho, no sé qué. ¿Le podía haber pedido dinero? Sí. ¿Lo hice? No. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues más vale que me den amor infinito y esas cosas, y yo por eso digo que muchas veces, pues evidentemente, sé que me siguen y que me ven. Claro que lo sé, porque es que lo sé. Sí, para llegar hasta el punto de cómo no me van a ver cuando saco un vídeo y automáticamente está llegando un correo electrónico diciéndome, muchacho, ¿de dónde sacas tú esto? Yo, las fuentes no te la voy a decir, chata, pero evidentemente esto está rulando por las redes, que es una cosa que yo no me invente. Por favor, retíralo. Lo retiré, no sé si fue el vídeo, lo retiré como unos 2 meses. Lo tuve retirado, me parece, unos 2 meses, hasta que luego al final llamé a esta persona por teléfono y le dije, oye, mira, escúchame, esto ya está por todos lados, habéis publicado la publicidad, yo lo voy a soltar ya está bien, porque lo voy a soltar. No, no te preocupes, ya está, porque además se ha publicado. Digo, claro, es que se ha publicado, no voy a hacer el gilipollas de tenerlo ahí parado cuando esto está saliendo por todos los sitios. Y nada, pues eso, así estamos con el Orgaz. Pero por eso digo que efectivamente que a mí me atrae al pairo, retomando un poco el tema, todo el rollo de las redes estas, que a mí la verdad es que no me aportan nada. O sea, yo me gano la vida con YouTube y con la plataforma morada y me sobra, la verdad, porque las otras no me aportan nada, de verdad es que no me aportan nada. ¿Qué quiero? ¿Reconocimiento de qué? Si la gente que me tiene que conocer me conoce ya de un montonazo de años, yo ya llevo ya aquí 9, voy camino de 10, ¿no? Voy camino de 10, creo que ya voy camino de 10 años. En septiembre, el día 12 de septiembre, me parece que son 10 años ya en YouTube, con el canal anterior que cerré y toda la historia que ya comenté, y luego con este nuevo y tal, pero vamos, que sin más monserga ni más historias, pero que las cosas hay que entenderlas, hay que comprenderlas, y yo no estoy dispuesto a estar atado a una red social, pero vamos, es que no, y menos que no me da nada, no me aporta nada. O sea, es que no me aportan nada, es decir, no me aportan nada de aquí, no me dan pasta. Es que no me dan pasta, es que hay que ser muy claro y objetivo. O sea, yo estoy aquí también, vamos a ver, para ganar dinero. Este es mi negocio. Este es mi negocio. Yo me gano la vida con esto. Yo no puedo estar en una red social o atendiendo una red social donde pues no tengo difusión o no me interesa y me aburre. Por una red social que me aburre muchísimo. Entonces, pues bueno, pues ahí estamos. Este es el tema. Vamos a hablar por aquí. Hola, perfumones. Me cuesta trabajo decirlo. Buenas noches. Muy buenas noches. No, gracias por estar aquí, tío. Y bueno, pues eso por aquí, básicamente. Y así está el tema con las redes sociales. Que no pasa nada. Que yo voy a seguir durmiendo exactamente igual. Es decir, nada mal, porque yo soy un viejo y los viejos dormimos fatal. Bueno, como no me tomen algo que termine en pan, no, pero yo no tomo nada de esto. En fin, prefiero hacer bien ahí, prefiero hacer deporte, machacarme y terminar muerto en el sofá, ahí durmiéndome, haciendo así, pegando cabezas, viendo la televisión. Bueno, vamos con un perfume nuevo
de Azman que se llama Naked Forest. Esto lo ha hecho Prin Lomros. Pinrolo. El Pinrolo. Bueno, pues ya le he puesto mote, pero es que es su propio nombre, ya su propio nombre lo delata. El Prinlorro. El Prinlorro. Ay, Dios mío de vida. Bueno, os pongo A ver, esto no sé si lo ha sacado por aquí, Soren, por algún sitio. A ver, voy a echar un vistacico. A ver, un segundito. ¡Ay, mira! Pues ya tenemos otra foto. ¡Ole! Hay otra foto más de la Yug. ¡Ay, qué mal se ve! Sí, queda constatado. Esta foto es... ¡Qué fuerte! Esta, voy a descargarla. Esta foto es una foto oficial. O sea, no hay tutía. Esta foto es una foto oficial. La voy a poner en el escritorio. Madre mía. Esto es una foto oficial. Esto es muy fuerte. Chanel, escucha, ¿quién le está? A ver si van a tener los mismos de L'Oreal. Son los que le están haciendo la publicidad, porque es que de verdad esto es para coger, mear y no echar gota. Madre mía, madre mía, madre mía. Venga, vamos a ver. Un segundo, voy a poneros esto para que veáis la fotografía. Iba a compartir la otra, del pinrolo, pero no puedo poner la del pinrolo, pero voy a poner la de Chanel, la nueva de Chanel. Hay otra fotografía rulando por redes. Ay, Dios mío de vida. Venga, vamos allá. Vamos allá con la primicia. Bueno, el TikTok seguro que ya está. El TikTok está ya. Venga, a ver, compartir esto. Ay, madre mía, Virgen Santa. Es que de verdad, no, pantalla no. No, cancelar. Tengo que compartir archivo de vídeo, cámara, diapositiva. No es una diapositiva, es una foto. A ver, no, esto no es aquí. Archivo. A ver, escritorio. ¿Dónde estás? Ahora no la veo. No, porque esto aquí tampoco es. A ver si no voy a poder compartir la fotografía de la leche. Ay, ¿dónde está esto? No, archivo tal, compartir pantalla y... a ver, dame un segundo. Vamos a hacer otra cosa. Me parece que sí que voy a poder hacerlo. Esto lo cierro, esto lo minimizo, abro aquí, amplío y la foto no se ve muy bien, pero vamos, que está clarísimo. Puedo deciros que esto lleva naranja sanguina y pimienta rosa. Eso está claro y prístino. Uy, la vieja esta del... A ver. Sí, ponme el enlace. Es del Instagram, ponme el enlace de Instagram, picha. Ponme el enlace del Instagram, es mucho más fácil. Es que así es más complicado para mí. Porque voy a poner el reproductor y no quiero poner el reproductor porque puede salir algún vídeo que se cuele. Pero por el Instagram lo meto ya mismo. No me voy a poder de baja en Instagram. Oh, hoy tengo aquí un mensaje. Es de audio, no puedo ponerlo. Vale, me pensaba que era escrito. ¿Dónde está? Que se me ha perdido. A ver, esto lo cierro. El enlace del Instagram no me sale. A ver, aquí. Vale, ya está. Perfecto. A ver, control. Aquí. Y... aquí, esto lo cierro. Aquí el StreamYard. Esto lo cancelo. Esto lo cancelo y me voy aquí. Compartir pantalla. Aquí está. El Fragan City ha publicado esta.
O sea que esto está rulando ya por redes. Cuando lo ha salido publicado ya en el Fragrance City está publicado por redes. Ya lo estáis viendo. Esta es la... Es horrible. Es que es muy feo esto. Encima el tío le pone una marca de agua a la fotografía. Ay, por Dios. Vete a la mierda, imbécil. Pues ya está, lo cojo y lo quito. Ay, de verdad. La gente, como si él hubiese hecho el diseño de la Yug. Es que hay gente que aquí se pincha directo en vena. Ay, Marcos, ¿cuál sería la mejor Ayur? Existen muchas versiones, las hemos hecho todas. Yo no sé yo creo que no todas, no sé, yo creo que todas no. La Ayur Sport, a mí me gusta mucho la Extreme. La Extreme me gusta mucho. La Ayur clásica se me pone a mí en piel un poco rancia, no me termina de cuajar. Y la... Sí, la Extreme. Yo me quedaría con la Extreme. La Ayur clásica no me termina de convencer mucho. Me gusta, porque me gusta, y la Sport huele muy rico. A partir de ahí, pues vete al Chanel, ¿no? Bueno, te vas al corner del Chanel Corte Inglés, que lo tienen todo y lo pruebas, que te va a funcionar súper rico. Marcos, muchísimas gracias por el super sticker, que además tengo que meterme yo en el otro sitio porque si no, no lo veo. Gracias, majete. Y pongo unos aplausicos. Venga, vamos con los aplausos para el Marcos. Venga, aquí están. Venga. Y bebo agua, por Dios. ¡Ah! ¡Ay! Dios mío. Martín, muchísimas gracias por estar por aquí. Muchas gracias, Aleroso. Muchas gracias, Bonico. Pues nada, luego nos vemos un ratico, ¿eh? Hombre, al directo yo nada estaré por allí. Dentro de exactamente pues 1 hora, 10 minutos aproximadamente. Si sigues en el directo, llegaré por allí a saludar. Muchas gracias, Bonico, por pasarte por aquí. Y... besotes, besotes. A ver. Necesito information. A ver, ¿dónde estamos? Li. Aquí. Ahí estamos. Vale. Seguimos con las noticias y las noticias nos van a llevar directamente con no lo sé, sorpresa. Bueno, esto es un poco coñazo. Dice, Inditex incrementa en un 16% los salarios de la plantilla de Bershka Logística. Ya sabéis que además se pusieron no voy a leer la noticia, pero se pusieron en huelga en Navidad, luego estuvieron en huelga también no sé cuánto tiempo después de Navidad. El tira y afloja con los sindicatos. Los sindicatos, claro, como son pues eso, los siervos del gobierno, pues como no les hacen manifestaciones, le hacen nada al gobierno, porque todo está estupendo y maravilloso y fantástico desde que estamos con esta gente, todos ellos, me da exactamente igual quién sea, todo lo que está en el gobierno, exacto, pero el gobierno, como sabes, es un cúmulo de cosas, porque no son ni partidos, son cosas ya, pues tiene que demostrar su valía metiéndose con Inditex, ¿no? Que a mí me parece muy bien, ¿eh? Si esto sirve de algo, pues mira, han conseguido un aumento de sueldos, perfecto, pero que se les ve la colita por todos lados. El caso que, pues nada, han conseguido ese aumento del incremento del salarial del 16%, pero ahora luego haría falta saber realmente cómo va el tema salarial de todas estas gentes con cada uno de sus cositas que tengan por ahí en medio. Porque, claro, entramos con el rollo de las antigüedades, de los pluses y estas cosas, que eso lo saben ellos mejor que nadie y yo paso de meterme en esta historia. Pero como antes ya les hemos estado haciendo el seguimiento a toda esta monserga, pues efectivamente, pues... vale, ahí estamos. Pues efectivamente... vamos con lo que vamos, que nos vamos. Ay, de verdad, qué locura más loca.
Bueno, pues eso sería con respecto a todo el temica de... uy, tengo aquí una cosa. Lo que pasa es que no lo he preparado. A ver, dejadme un segundo porque nos vamos a volver muy locos. Solamente voy a poner un trozo. A ver, tengo dos preparados. Ahora que me acuerdo, tengo dos preparados. Y tengo otro... Oh, mirad qué callo me está saliendo aquí de la leña. Tengo las manos hechas un asco. Estoy despellejándome como un lagarto. A ver, vamos a lo que vamos. Quiero que tengáis en cuenta lo siguiente, que voy a ir a ello. Esto está en descargas, porque me lo he descargado yo mismamente. Aquí está. Esto es. Y lo que no sé si me va a salir audio, porque esto tiene audio y no quiero que me salga el audio. Voy a cambiarle el nombre. Voy a cambiarle el nombre. Vale. Y ahora, a ver qué tal funciona este invento. Porque, a ver, presentamos archivo de vídeo en el escritorio y está aquí. Lo que pasa es que le voy a quitar el audio y esto es el desfile de Prada. Esto es el desfile de Prada. Me parece que son 15 minutos, 10 minutos, pero quiero que lo veáis porque es muy... o sea, está chulo, porque está chulo lo que se han montado con respecto a la ropa, pero que es muy uniforme. O sea, está bien, pero luego otra cosa, esto se supone que es para la primavera-verano del 2025. Y vais a alucinar porque la ropa que sale, yo la entiendo hoy por hoy de invierno. Sí, Prada va a vestir a gente de Milán que está allá por el norte de las Italias, pues yo lo entendería más porque por allí puede hacer un poco más de fresco. Mira, un crop top. Los jerseys se hacen más cortos. Ahora los muchachos vamos a enseñar también el ombliguico. Y esto es todo, o sea, viendo 2, 3 modelos vais a tener suficiente por todos. Esto es así tal cual todo el tiempo, ¿eh? Todo el tiempo es así. Todo el tiempo es así con esto. Suéteres, camisas, pantaloncicos. Hombre, lo del pantalón arrastrado, a ver quién se pone un Prada y se pone a arrastrar el pantalón por el suelo. Aitor, muy buenas noches, majete. Pero quería que vierais esto porque, bueno, esto hay cosas que no, pero hay cosas que sí. Hay cosas que están muy chulas, pero es como todo muy uniforme. Es muy... Y lo bueno que ha tenido también es que ha metido color. O sea, lo chulo es que ha metido color. Los pantalones al principio, pues ya estáis viendo, todo muy gris, muy triste. Y esto es como entiende la primavera, verano. Se ha dado ahí el rollo con los abrigos en colorines, en verde, en azulón y tal. Pero creo que en Prada también están buscando vender. No es para otoño, Aitor, todo lo contrario. Esto es la colección que se acaba de presentar ahora para la primavera-verano del 2025. Y van de invierno. O sea, eh, es que llevan jerseys. Es que yo me pongo esto y me muero de calor. O sea, es que me achicharro. Vamos, mira, tú fíjate ahí con el abrigo puesto, con el chaquetón 3/4. Por eso digo, a ver, los zapatos están chulos, a mí me gustan. Pero que salto así a la calle, aquí en Murcia, 30, 40, 50 grados, con esto plantificado. Sácalo para una colección de invierno, una cazadora de cuero, o supuestamente cuero, entiendo que no es verdad esto del cuero, porque se han retirado del tema de la piel real. Pero todo esto es para verano, primavera-verano.
O sea, yo me pongo esto, adelgazo 50 kilos. Mira, se llaman los picos de la camisa así. Como yo lo salgo muchas veces en algún vídeo y no me doy cuenta, pues así, mira, así, tal cual. Es que se queda. Pues daros cuenta de que la moda y la tendencia de los niños más pijos del universo es con el cuello así, todo estrafalario, así fuera. Y con el jersey puesto. Que a mí me gusta esto, pues yo soy muy de jersey, pero no soy de jersey en invierno, ¿vale? Pero, ¿y estos pantalones? ¿Habéis visto estos pantalones? Estos pantalones se cuecen los huevines ahí dentro y se van a asar como un pollo. Claro, los pantalones están chulos, ¿eh? Los pantalones están muy guapos. A mí me gustan estos pantalones. No me gusta el arrastreo no, pero los pantalones están muy chulos. Estos pantalones blancos que vienen son horrorosos, ¿eh? Cuidado, bastante que esté hablando para que lo veáis ahora. Son horripilantes de feos, pero bueno. Pero esto es invierno. ¿A dónde vas tú con esto? ¿Y las mangas cortas dónde están? Yo no veo nada. Mira, un cuello bob. ¿Dónde están las mangas cortas? ¿Qué es primavera, verano? Mira, esta del payaso me pone los pelos de punta. Yo no lo soporto. Esta camiseta seguro no la voy a comprar nunca en la vida. Camisetas con payaso en la vida. Me pongo enfermo. Chaquetones, cazadoras, que es todo superponible. Que sí, que yo lo entiendo, pero que estamos en punto de cocción. Mira, mira qué pantalones. Estos pantalones tienen que pesar 4,5 kilos, nada más que de la textura que se parece que tienen de invierno, vienen aquí cogida y apretada. Oy, 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 oy. Y cuidado porque está muy chulo como una colección de invierno, por lo menos por aquí. Pero una colección de verano, yo estoy echando ahora mismo de menos, creo que he visto 2 o 3 suéteres de manga corta, porque todo lo que estoy viendo es manga larga. Manga larga y abrigada. ¿Ande vas? Y los chicos vamos a llevar crop top, ¿eh? Mirarlo, mirar. Todo cortito, ¿eh? Los jerseys se acortan. Quien pueda salir con el jersey acortado. Este conjunto que lleva este tío es de invierno, tío. Mira, mira esto. Esto tiene que dar un calor que te mueres. Otro chaquetón tipo cuero. Los zapatos me molan mucho. Pero, ¿dónde vas con esto? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Y luego otra cosa que también tengo que decir, me parece súper monótono, es que es un desfile aburrido de cojones, ¿eh? Voy a darle un poco para adelante, a ver quién se nos viene para acá, a ver si sale por lo menos algún que otro. Mira, estos son pijamas, para ir por la calle con pijama de Prada. Pero seguimos otra vez de nuevo con el invierno. Yo no lo entiendo. Yo no sé que mi Utsa igual tiene mucho frío en verano y pasa frío en verano. Hombre, si se va allá allá a los Alpes suizos, pues esto es el carrusel ya. Mirad, el carrusel, que es lo mejor de todo el final, el carrusel, porque aquí se ven todos los modelos y se ve que todo es lo mismo. Pantalón, 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 suéter, 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 crop top, chaqueta, 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 chaqueta. No hay nada más. No hay nada más. Ni nada más. Y los jerseys corticos. Soren, te vas a tener que poner a enseñar el ombligui en el 2025 con el suéter. Tienes que llevar un suéter enseñando el ombliguito. Ayer estuvimos hablando de ombligos. Soren, escucha, tienes que enseñar el ombliguito. Los bolsos están chulos, vale, de acuerdo. No hay diferencia ya en un bolso de mujer o un bolso de hombre, todo lo mismo. Y hay que. No, dice lo que dice Aitor, con 120 kilos enseñando el ombligo. Oye, pues es muy digno, pero no es estético. Pues sí es estético, orgaz, porque hay que ser muy inclusivo y no puede ser un gordofóbico. Vale, de acuerdo, me parece muy bien. Yo no soy gordofóbico, todo lo contrario. Pero es que esto es monótono, aburrido de narices. Monótono, aburrido de narices. Y ahí están. Y los pantalones se acortan, ¿eh? Han sacado pantalones largos, arrastrados, pero los pantalones se acortan. Los pantalones creo que hasta incluso están un poco más por encima del tobillo, ¿eh? No son tobilleros, son todavía un poco más por encima del tobillo. Si para ella ir así es primavera-verano, pues
Yo... Y ojo que me gusta la colección. Es monótona de cojones y repetitiva. Pero es que ya tienes la línea para... Ya sabes cómo vestirse para el año que viene. No hay más. Y ropa de esta tiene todo. Dios, Cristo bendito, entiendo. Pantaloncicos con el suéter y la camisica. De esto no hace falta ir de Prada para ir así de mono. Es que no hace falta. Y va muy bien, ¿eh? Y si encima les metes colorcico, pues mejor que mejor. Pero escucha, que esto da calor. Yo no lo contemplo. Mira que viene más mono. Yo esto no lo contemplo. O sea, esto es achicharramiento. Ahora saldrá la miuza con el otro, digo yo. ¿Saldrán los dos juntos de la mano o uno delante y otro detrás? Ah, mira, es la miuza con el que se cargó Calvin Klein. Ahí está. La miuza lo lleva de corto, ¿eh? La miuza no deja que se pase ni esto. Ni esto. La miuza Prada lo tiene así. Cogido, pero a tope. Cogido, pero a tope. No deja que se le vaya, pero ni lo más mínimo. Calla, Virgen Santa Pedrín. Esto lo quito. Vale, perfecto. Y lo elimino. Quitamos del estudio. Ay, de verdad, dice. A ver, que os leo aquí ahora. Te cueces como un pollo. Eso iba a decir Silvia aquí, que sigue, que iban a estar como un pollo. Por Dios, serán de otro planeta. Bueno, ellos son de otro planeta porque son todos delgadísimos, son monísimos, todos guapísimos. A quien le guste ese tipo de gente, claro. Y con el jersey corto enseñando el ombligo. Y si esto es lo que estamos hablando, de 120 kilos. Pues no estoy muy lejos, no estás muy lejos de poder enseñar el ombligo. O sea, que te falta un empujoncito y el ombligo lo vas a enseñar dentro de nada en la piscina en la piscina de la urbanización, coño, que no me salía. Dice, vas al Prime y te vistes igual a mejor precio. Pues sí, es que lo que han sacado de verdad que no tiene más historia. O sea, pantaloncico, camisa, suéter. Se acabó. No necesitan más. Y encima, más pistas todavía. No necesitáis tan siquiera que sea de vuestra talla. Os lo compráis más pequeño, se va a quedar marcando todo vuestro cuerpo serrano, pero vais a ir con el crop top ya puesto, porque no va a ser de vuestra talla, os lo compráis más pequeñito y como es punto, el punto cede. Entonces que ceda un poco y ya está. Y luego vas con tu crop top de punto y vas a la moda y no necesitas gastarte pues el pastizal que cuesta vestirse de Prada y chimpún. Claro, sale mucho mejor. Esa ropa será para las noches de verano cuando hace fresquete, depende, porque aquí noches de verano te puedo garantizar que hace un calor. Aquí estás con el abanico. Ahora mismo tenemos aquí en casa el ventilador a tope, ¿eh? Lo estaréis escuchando seguramente por el micrófono, por el ventilador. Está a tope, hace calor. Y encima, claro, tengo que tenerlo todo cerrado y no quiero poner todavía, me parece demasiado pronto para colocar el aire acondicionado. No quiero poner el aire acondicionado tan pronto, quiero que sea un poco más tarde. O sea, me refiero más tarde, no que pasen más días, no ponerlo ya tan pronto. Dice que tiene de novedoso, ¿será que vuelve el jersey? Que hoy escasea. Sí, bueno, es que los jerseys, a ver, últimamente que se va a un jersey. Sí, además tienes que salir así a la calle así. Tienes que llevar el pico de la camisa arriba y este en su sitio ahí medio como sea, ¿vale? Pero este es fundamental para ser moderno en el año 2025, que además esto se va a ver ya. Esto no tienes que esperar al 2025. Ya vas a ver, en las noches de verano sobre todo, a los nenis que van a salir con la camisa, con el picorro, aquí todo levantado, erecto, porque esto es un rasgo de masculinidad, aunque quieren disfrazarlo y tal, de moda, pero esto es un grado de masculinidad, es decir, estoy sexualmente receptivo. Así, tal cual. Chimpum. Voy a ponerme yo bien. Así. Vamos a sentar cátedra. Bueno, vamos a darle candela a la perfumería, por Dios, porque la tenemos un poco abandonada y esto no puede ser. Bueno, sí puede ser, tampoco es cuestión de engañarnos mucho. Y me parece que he contestado todo lo que me ha puesto también por aquí el chiquillo Marquitos,
que ha mandado un super sticker. Muchísimas gracias. No sé si te he puesto los aplausicos y esas cosas, ¿no? Es que no me acuerdo ya. Pero yo le pongo los aplausos al querido, por supuesto. Vamos por una persona que da super chat, super sticker, como para andarme con tonterías con él. Pues no, Marcos, I love you. Bre, por Dios, voy a beber agua. No aguanto esto, me pone enfermo. Los tapones estos. Las botellas pequeñas, vale, además me he manchado, me ha caído agua. Bueno, me he manchado, el agua no mancha. El agua no mancha. Mancha la Coca-Cola, la Fanta, los cubatas. ¡Borracho! No, porque no bebo. ¿Cuánto scroll hay que hacer aquí? Dice, y escuchando a hombres G. Nosotros somos así, podemos hacer varias cosas a la vez sin ningún tipo de interrupción ni de nada, no hay problema. Vale, esto lo cojo y lo cierro, lo chapo. Y esto no sé lo que es. Rihanna, vamos con una noticia de Rihanna, nos dejamos de tonterías. Rihanna, dentro de lo que sería su línea de belleza, va a sacar también cuidado para el cabello. De hecho, ha salido ya. Así que, pues nada, debéis de saber que ya saca línea capilar para el cuidado del cabello. Somos geles, espumas, lacas y todo. Va a sacarlo todo y que la distribución efectivamente de todos estos productos se hace a través de Louis Vuitton, es decir, Sephora. Y ya está. No le voy a dar más reparandoria, me quedo un poco de espacio y por Dios vamos a darle candela a los perfumes, que tengo ganas de hablar de perfumería, porque si no es que de verdad ya está bien. Venga, vamos a ver. Voy a centrarme sobre todo en... Voy a darle candela a los perfumes que me ha mandado Soren desde la propia página web oficial. Y creo que deberíamos de empezar por la Jo Malone. A ver un segundico. Se vende en Neiman Marcus esta Jo Malone que lleva Orange y se llama Orange Marmalade. Detalles. No, quiero ver detalles aquí. Pues me sale esto. Mira, es que sale con una subpágina lateral. ¡Oh, mira qué gracioso! Bueno, voy a poneros la página. Vamos a ver esta Jo Malone que aparece a la venta en Neiman Marcus a un precio de 164 euros. A mí las Jo Malone no me rinden nada. No, no me rinden nada. Es más, me ponen un poco de mala baba. Venga, vamos allá. Bla, bla, bla. Y aquí y compartimos. Venga, vamos a compartir aquí. A ver. La Jo Malone, aquí la tenemos. Mirad, esta es la botellica de la Jo Malone nueva, Orange Marmalade, Colonia, por eso digo que no van a durar nada y encima será dulce remata. Vale, pues entonces, cuando queremos ver los detalles, estos son 3.4 onzas, que no sé los mililitros que son ahora mismo. Bueno, me da igual. El caso que son 100 mililitros. 3.4 onzas son 100 mililitros. Notas altas: cáscara de naranja amarga, fresa y picante. Aporta la textura de la cáscara a la mermelada y actúa como potenciador de la naranja natural. En fin, cuidado porque tengo que decirlo, y esto es una cosa que comparto también con Roberto Peñabox, Patreon del canal, porque nos pasa lo mismo. La naranja está muy bien, pero agota olfativamente. Quiero decir, nos pasa lo mismo con la espuñatura de Acqua di Parma, la que hizo François de Machy, esta que es una edición especial, que lleva la botella en porcelana, que está presentada en el canal, que además Roberto me la regaló. Y pasa esto, o sea, hay que tomarle muy bien la medida. Además, vamos, no nos vamos a engañar, no tiene nada que ver una con la otra. Es que esto también está claro. Pero hay que tomarle la medida porque como te pases con la aplicación, por ejemplo, y en este caso de la espuñatura, sales de naranja borracho y aborreciéndola. O sea que si alguien tiene la espuñatura, tiene pensado la espuñatura, primero, por favor, si quedan unidades, porque es una edición limitada, que la pruebe antes. Y siempre midiendo muy mucho, porque como digas, aquí estoy yo dándolo todo, la naranja te empacha, ¿eh? La naranja de la espuñatura te empacha. Esta no sé yo, porque
La Jo Malone ya sabemos cómo se las gasta con los perfumes. En el corazón tiene la naranja Biogarate, chispeante y fresca, que infunde a la fragancia un brillo picante al tiempo que realza la textura de la piel de la naranja. Esto es sintético. Ya te lo digo yo. Que es sintético. En el fondo, madera de cachemira, una nota voluptuosamente cálida y delicadamente amaderada, creada para aportar una sutil sensualidad a la base. ¿Cómo utilizar? Pues te la echas y punto. Ingredientes, pues aquí están. Todos los ingredientes que le he dado gana de poner, que no están todos ni de coña, y poco más. Pues listo. Esto es lo que es esta Jo Malone. Chimpum. Venga. Así que vamos a la... Uy, que tengo aquí un mensaje. A ver qué me ha dicho el crío por aquí. Ah, vale, es verdad. Acro. Es verdad. Vamos a la acro. Vamos, es que si no se nos acumulan muchos perfumes y tampoco es cuestión, pero todas las novedades que llega Acro también. Tenemos una Acro nueva. Aquí compartimos la pantalla. Y ahí vamos. Cierro de aquí, que me dice, hola, cómprame. No, pues esta es la botella de Acro. Así tal cual, todo muy dorado. Olivier Cresp, el encargado de hacerla. Esta es el Acro con la cajica. A ver, así se verá mejor. Sí, perfecto. Pues este es el concepto que tiene todo. 110 libras, 30 mililitros. Y nos dicen lo siguiente. Notas de fondo, vainilla. Ande, ¿y esto por qué viene así? Viene al revés. Viene al revés. Bueno, pues notas de fondo, vainilla, ámbar y agua de perfume. No sé por qué pone esto. Notas medias, incienso y notas de salida, pimienta rosa. 30 mililitros. Pues ya está. Y nos comentan esto de aquí ya mismamente, que dicen así. Gracias a L'Eau de Parfum L'Eau de Acro, nunca ha sido tan fácil convertirse en el alma de la fiesta. Inspirada en esas escapadas nocturnas en las que puedes probar un nuevo personaje entre un mar de extraños, esta fragancia cálida y sensual garantiza que cada noche sea inolvidable. Bueno, pues ya está. Ya presentan las distintas Acro porque en Harrods, pues ya está. Así que ahí la tenemos. Mira qué graciosa que es la Glow. Hoy que es cosmético. Bueno, vale, vamos a darle candela. Seguimos con... Uy, no habéis escrito nada desde hace ya un huevo de tiempo, por Dios. O bueno, por lo menos si no escribís, darle al like y ya sabéis que también, por supuesto, a tope podéis hacer esto, que es mandarme superchats, ¿no? Sí, claro, superchat, super stickers, super thanks y super de todo. Y también está aquí el PayPal Me y las donaciones por el Bizum. Ahí lo dejo. Quien quiera que haga uso y abuso de ello. Sois libres. Be free. Vale, pues ya lo he dicho. Y esto, como se queda grabado, pues que vaya rulando. Pero yo lo quito porque me marea mucho. Me marea. No puedo tener ahí al bicho corriendo por todos lados a la derecha e izquierda, porque no. Imposible. Bueno, vamos a lo que vamos. Y lo que vamos es a lo que vamos. A lo que vamos y el murciano que llevo en mi interior. Tengo aquí un perfume que yo creo que no he hablado de él, que se llama Nota Loca. Dice, no está traducido, ¿no? Se llama así, La Temptation. La Temptation. Bueno, pues esto lleva... No hay imagen ni nada, por eso lo voy a poner. Está en Parfumo. O sea, si tenéis alguna curiosidad, pasáis por Parfumo y ahí lo veis, que además está en la página frontal, aparece en la fotografía de los perfumes nuevos y tal, ¿no? Bueno, pues lleva acai, coco y yuzu en la salida, con cardamomo, mango y papaya en el corazón, y en la base meten almizcle, abatonca y vainilla. Y me salgo de aquí. Sigo con Parfumo porque hay una fotografía que sí que tenemos, es de este perfume, sí que hay. Si la encuentro, sí que hay. Este es que tiene ya días, aquí. El Queer 404, 180 euros, que os voy a compartir para que veáis cuánto gastan las empresas. Madre mía, madre mía, madre mía.
Sí, lo sé, Soren, lo sé. Sé que al queer tengo el enlace, por eso me lo estaba buscando, pero prefiero muchas veces prefiero los enlaces de la página web original y ponerlos. Vale, pues aquí está, este es el queer, los 180 eurines que cuesta aquí, y tenemos esta fragancia que dice que lleva acorde de cítricos, clavo, bergamota, cardamomo, acorde de cuero, pimienta rosa, ante, cedro y vetiver. Esto lo ha hecho Paquito Te Cruje. ¿What? Espérate que yo ahora me he hecho así y me he quedado como de culo. ¿Ha trabajado fuera de Louis Vuitton? ¿O esta firma está dentro de Louis Vuitton? Oh, a ver. Aquí hay algo que no me cuadra. ¿Cómo es posible que se ponga a hacer Paquito cosas fuera de Louis Vuitton con el contrato que tiene blindado? Me resulta muy extraño. Mucho. Bueno, el caso que mientras que investigamos que esto pertenece o no pertenece a Louis Vuitton, leemos a Genaro. Queer Bueno, escuchamos. 404 es una versión reinventada de la fragancia clásica Rebe en Queer. Ah, Esta fragancia ofrece una interpretación fresca y moderna del cuero, muy bien. con una ligereza etérea que lo distingue. Se abre con notas vivaces y cítricas que revelan gradualmente toques de cuero que emergen dentro de una sutil nube especiada y amaderada. A medida que la fragancia evoluciona, despierta curiosidad, invitando a la contemplación de si su cuero se revelará con el tiempo. Anda, tócate la flor. Menuda tontería. El caso es que ahora me he quedado yo así como un poco horror porque me resulta muy, muy extraño como la otra vez que presentamos un perfume de Francis Kurkdjian y es que resulta que no era nuevo, es que era un relanzamiento del perfume. Ya lo sé, Soren, ya sé yo que tú lo estás mirando. Pero que esto lo haya hecho Paquito teniendo el contrato que tiene, pues igual le han levantado un poco la mano y han dicho, venga Paquito, ponte a hacer el perfume. Pero es que me resulta muy extraño. Paco, ¿cuánto tiempo lleva ya trabajando para Louis Vuitton? Con el contrato de Dior, llevará 3 años, lleva 3 o 4 años, ¿no? Estábamos... No sé si fue antes o después de la pande. No sé si fue antes o después de la pande. Pero Paquito debe de llevar 3 años. Yo creo más o menos Paquito debe llevar 3 años con Dior. Muy raro. Muy raro que haya hecho esto así al libre albedrío. Me resulta extrañísimo. Pero, bueno, cosas más raras se han visto en este universo. De cualquier forma, mientras que Soren también está buscando eso, voy a cerrar esto del queer. Vienen las notas también en Parfumo, porque además esta noticia está en Parfumo. Esto es una noticia que venía Prada, que dice formas encogidas y colores vivos que irradian optimismo juvenil. Pues chico, pues por presentar 5 chaquetones de colorines y 20 y pico jerseys o 60 jerseys de distintos colores, eso no es ser juvenil ni el color. De hecho, los pantalones, tengo que decirlo, a mí me gustan porque son bastante carcas, son muy clasicones, no es nada moderno. No sé, cada uno interpreta la moda según lo va viendo, pero yo lo que estoy viendo aquí es que, claro, es que el artículo dice eso. Y yo veo en Prada todo lo contrario, veo muy clasicón pues sí, y porque han reducido el tamaño del largo de los jerseys, que también tengo que comentar, son incómodos. Cuando llevas cosas que son más cortitas, yo los crop top y las cosas muy cortas, yo no las llevo cómodas. Es que no las llevo cómodas. Me parece que estoy en 80 tallas menos. Es que no me gusta eso. Pues eso.
básicamente. Y que no mola. Entonces, aquí hay un artículo de joyería de Elizabeth Taylor, que es qué es lo que ha pasado con su joyería. Pues se puso a la venta, ni más ni menos. El hijo, que tiene un hijo, y además tiene una fundación, se puso a la venta en Christie's, en la sala de exposiciones de Don Paco. Don Paco, bueno, sala de subastas. Don Paco puso a la venta en Christie's porque le dio las joyas el hijo para que salieran a subasta. Así que eso fue lo que pasó, ni más ni menos. Ya te digo yo. Así estamos. Tiene el enlace donde te lo explica. A ver, vamos a ver. Enlace. Amigo, entonces sí. Vale. Es que está todo ligado. Es porque Paquito tiene pasta puesta dentro de la firma. Por eso saca perfumes aquí también, porque Paquito tiene dinero en la firma. Esta firma es a un porcentaje de él. Francis Kurkdjian es uno de los perfumistas más prolíficos y aclamados del mundo actual. Graduado de la Escuela de Perfumería Isipka, su lemale de Jean-Paul Gaultier, que se convirtió en uno de los perfumes más vendidos del mundo, fue el primer gran éxito en la carrera de Francisco. ¿No ves, Francisco? Tenía 25 años y describe el alcance de este éxito como comparable al reconocimiento de un profesional en la cima de su carrera, a los 40 años. Pues luego la cagó entera. Su secreto es simple: nunca sigas tendencias, créalas. En 2001, Francis ganó el prestigioso premio François Coty Parfumes. Pocos de nosotros sabemos que antes de crear la Maison Francis Kurkdjian en 2010, Francis fue el fundador y la nariz de Indul, habiendo creado las 4 fragancias inaugurales de la gama: Tiota, Manakara, Rebe, Esquire y Isbaraya. Francis tiene mucha consideración por sus primeras creaciones olfativas como perfumista independiente, en las que infundió gran parte de su increíble talento y de las mejores materias primas. Pues ya está, ni 1000 vueltas más. Paquito tiene pasta puesta en la firma. Por eso se le permite hacer lo que hace aquí. Ya está. Si es que no hay más. Así que gracias, Sore, porque además está en la propia página web, ¿eh? Es que esta información está en la propia página web. Así que Indult, el nene tiene Pastuki metida adentro. No sabemos por qué ponen miembro fundador quién está ahí detrás. Igual está detrás también la abuelita Arnaud. Si está la abuelita Arnaud, pues esto es un yo me lo guiso, yo me lo como Juan Palomo. Siguen estando todos juntos, claro. A ver, dicen en el año 21 formó Indult, ¿no? Me parece, ¿no, Soren? En el 21, pues salen las cuentas perfectamente. Yo creo que igual hasta puede que la abuelita malvada esté dentro de esto. Y si no, pues estará alguno de los tentáculos de la abuelita malvada. Ojo, cuidado, porque esto es interesante, ¿eh? Porque en el 21 él ya tenía vendida la Maison Francis Kurkdjian a Louis Vuitton. Él ya lo tenía vendido, ¿eh? En esas fechas él ya tenía vendido. Y 2 años después él entró a formar parte de Dior. En 2010 salen las cuentas perfectamente. Yo creo que por ahí, si enredamos un poco más, tiramos de los hilicos y damos con que seguramente aquí sí él está como miembro fundador, pero la pasta también la haya puesto posiblemente alguien del emporio de Louis Vuitton en cualquiera de sus redes financieras, que no tiene por qué ser Louis Vuitton como tal, pero ya sabéis que tienen distintas empresas, divisiones económicas y de financiación aparte de la firma para ir comprando, vendiendo y haciendo todo lo que tengan que hacer. Así que sí, está todo justificadísimo. Vale, pues mirad, una cosa que hemos aprendido más, ¿veis? Esto es, hay que ser inquieto, Vale, pues vamos a seguir con la siguiente fragancia. Al final creo que no hablamos de las de Sniff.
estaba Martín, no sé, porque revisé el directo y no me metí con lo de Sniff. Vamos a hacer un repaso de Sniff porque ha sacado una nueva, Sniff Parfums, que es la Candy no sé qué o algo así. Es esta de aquí. A ver. Rose Hera. O algo así. Voy a cerrar aquí. Os voy a compartir la página web oficial. Espero que no tenga sonido, por Dios. Rose Hera, Sniff. Compartir, Javier. Si es que tampoco tienes que hacer más. Compartir. A ver, céntrate un poco. Compartimos la pantalla y aquí sale Sniff. Esta es la nueva de Sniff. Esta es la presentación que tiene Sniff para su nueva fragancia. Aquí tenemos que cuesta $65 y que lleva rosa, fresa, acorde de lavandería, acorde limpio, de algodón, de jabón, semillas de ambreta, musgo blanco y azafrán. Esto huele rico, seguro, pero $65 lo veo carico para estas notas. Aquí aparece por la muchacha encantada de la vida. ¡Ay, que me gusta mucho mi fragancia! Y estoy viendo que también mandan una muestra de 2 mililitros. Vale, pues esta es la fragancia nueva que no presenté el otro día, que me cogí, que me callé. Pero lo que yo quería que vierais era realmente cómo se las gastan con la publicidad. Porque, mirar, por ejemplo, los superventas, ayer es que se me fue la cabeza y no lo puse, pero si miramos, hay unos que son muy... igual han retirado la publicidad, porque cuando sacaron la publicidad de determinados perfumes yo decía, Dios mío de mi vida, ¿cómo es posible esto? A ver, comprar todo, fragancias finas. Suga Nami. Vale. Esta no me acuerdo yo de que fuera muy conflictiva en principio. Esta no es conflictiva. Vale, pero ¿dónde está la de vainilla? Porque con la de vainilla, esta, con las manos chorreteando de crema blanca, estaba más... Mirar esto. Mirar esto. Da un poco de asquete, pero es que es lo que es sin camuflarlo. Porque luego, si seguimos más para abajo, mirar. Yo creo que la carga erótico festiva que tiene esto, igual llamarme, bueno, y todo derritiéndose, llamarme depravado, pero es que, y hay otras que son peores, lo que pasa es que creo que las han retirado, porque la del agua cayendo de la tetera, eso era un cántico a... Es que no quiero decirlo porque además es que si lo encontrara o encontrase sería perfecto, porque es que ese era vicio de vainilla, que es este, el que acabo de poner. Fragancias. Ceniza dulce. Mirar. Mirar aquí. Pero esto no es más fuerte. Lo fuerte es que no sé cómo se llamaba aquella. Igual la han retirado, tarta decorativa. Mirar. Es que, ¿dónde está la de la tetera? Es que no sé cuál es. Creo que han rebajado un poco el tono de las publicaciones, Esto, cítrico de cítricos. A ver, creo que... a ver, blanco y en botella. Lo que es esto. Blanco y en botella, ¿no? Creo, básicamente. Sabéis lo que simboliza la naranja, ¿no? Pero no. ¿Dónde estará la otra? Fragancias finas.
Boleto dorado. ¿Es esta? Es esta. Es esta. Yo creo que a buen entendedor pocas palabras bastan. ¿Qué sentido puede tener que un señor coja la tetera y se la eche un señor a una mujer, se lo vierta en la mano? Llámame loco, siempre he estado diciendo, llámame loco, pero esto está claro lo que es, ¿no? Las alusiones son claras. Había más por ahí. Llámame loco. Sniff. Boleto dorado. Es que además es que el propio nombre de la fragancia ya te está colocando en situación. Aquí no hay nada. Esta no lleva nada. Puentes ardientes. A ver, ¿esta tenía algo de publicidad? No, es que han retirado, ¿eh? Pero vamos, que lo del dorado queda claro. O sea, yo ya ahí no me busco más historias. Boleto dorado o ticket dorado, algo así. Talento natural. A ver, talento natural lleva publicidad. Pues, a ver, creo que esta fotografía habla por sí sola, ¿verdad? Te voy a coger el kiwi y te lo voy a estrujar. Pues más o menos, lo mismo tiene. Yo creo que esto es claro, pero lo del boleto dorado es que ya blanco y en botella. Blanco y en botella. Así que, bueno, en fin, queda claro lo de la tetera. Sí, lluvia cae lentamente sobre mí. Ay, 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 me estoy enamorando. ¿Cómo cantaría Enrique Iglesias? En su etapa más juvenil de la canción. Hay que estar vivo. Venga, vamos a darle candelica y seguimos con perfumes. Venga, vamos a ver. Aquí y... vale, he dicho estas. Esto no sé lo que es. Ah, las de Sniff, la H24 de ayer, que estuvimos hablando con Martín. Y ahora saltamos a esta de aquí, que es de Ulica Parfums. Vale, estamos hablando de un perfume que cuesta una pasta también. Madre mía. Novedad, dice lluvia cae lentamente sobre mí. Para que luego nos llamen locos. Lo de la tetera es que, bueno, y encima, ¿cómo se llama el este? Hoy, cada vez que me he hecho mascarilla suavizante en la barba, hay siempre los pelos de la nariz que se repuntan y me hacen cosquillas. Y además incómodo. Porque me da por... ¡Ay! Que los tengo por aquí dando el follón. ¡Ay! Que no se asientan. Cobran vida. Vamos a ver, compartir pantalla. Vamos a ver este perfume. Y aquí estamos. Venga, hoy hay el bigote. 195 € de esta fragancia que está en franchute, 100 mililitros. Vamos allá. Y tenemos que descubre el cautivador mundo de la nota loca. ¡Uy! El perfume La Tentación. Y además que se llama así. Bueno, dice que ofrece una experiencia olfativa chispeante y afrutada. Al abrirse, esta cautivadora fragancia revela vibrantes notas de acai y coco, prometiendo una entrada exótica y refrescante. En el corazón de la fragancia, la papaya y el mango se combinan para crear una explosión de sabores jugosos. A ver, es un perfume que a nadie se le ocurre echárselo en la boca porque estamos hablando de un producto químico. Ya no es que sea cosmético, es que es un producto químico. Bueno, jugoso que envuelve los sentidos de un deleite tropical. La base de la fragancia es una mezcla cálida y seductora de vainilla y tonka que agrega una dimensión rica y cremosa que hace que la estela sea profundamente encantadora. Dice que apodada La Tentación, dice nota loca, está diseñada para seducir, además se llama nota loca, digo, a ver si esta traductor me la está jugando, pero no es que se llama así. Está diseñada para seducir y cautivar, mezclando audazmente
aromas frutales y exóticos, creando una firma olfativa única e irresistiblemente tentadora. Bueno, pues nada. Ay. Ya sabéis que siempre digo lo mismo. Hay notas, esto lo ha hecho Jérôme Perdonet, lo estáis leyendo. Hay notas que, a pesar de ser sintéticas, son súper caras porque son muy difíciles de sintetizar. Y el coste de producción de sacar esas moléculas es altísimo, por encima hasta incluso de un natural. Esto es así. Hay casos en los que los sintéticos son muchísimo más caros que los naturales, por mucho que os echéis las manos a la cabeza. Esto es una realidad. Cuanto más cuesta a nivel productivo la extracción o la recreación olfativa en una molécula que no es natural, que es sintética, puede llegar a darse el caso de que sea más cara. Yo no lo estoy justificando aquí, pero, y de hecho no quiero poner esto en... No quiero poner la firma esta, ni muchísimo menos ahí en la tela de juicio, porque no es esto. Por cierto, ¿qué nos dicen aquí? A ver. Ahí. Para crear Nota Loca, me basé en mis recuerdos de viajes y encuentros significativos, buscando recrear la riqueza de los sabores tropicales. Este perfume es un homenaje a la aventura y la seducción de los paisajes exóticos. Las notas de azaí y coco celebran estas escapadas, mientras que los corazones de papaya y mango recuerdan la exuberancia de los climas cálidos. Nota Loca es una invitación a abrazar una seducción atrevida, un puente olfativo hacia lo exótico. Porque quiero que tengáis en cuenta de que muchas notas de las que se dan en infinidad de ocasiones no son naturales. Por las propias circunstancias que pueda tener el producto en sí, no se pueden extraer por lo que sea. No todo se puede extraer. Y se recurre a el artificio. Pero es que sabéis que hay mucho pirata. Por eso quito la firma, porque no quiero que nadie se dé por aludido, ni muchísimo menos. Pero hay muchísimo pirata en todo esto. Y te ponen perfumes que cuestan una absoluta barbaridad, pero una barbaridad de decir, esto es una aberración. Y luego todo lo que llevan es sintético, baratero, que no caro, baratero, más el aporte en los ingredientes, que suelen ser todavía más baratos si cabe. Más baratos si cabe. Entonces, que te vendan un perfume, por muy nicho que sea, a 300, 400, 500 pavos, cuando en realidad todo lo que llevan es que se están riendo en tu puñetera cara, a mí me molesta. Y además me molesta cada vez más, porque es que se está produciendo así. Si antes nos la metían doblada, ahora más todavía. Pero es que hay otra cosa que a la que hay que atender. Y es que nos pensamos que porque estemos pagando por perfumes nicho una barbaridad, que yo los pago, vamos a tener más calidad. O sea, nos pensamos que en nuestra psique juegan con nuestra mente y nos hacen pensar que porque estamos pagando muchísima pasta, estamos comprando lo mejor de lo mejor en calidades. Cuando en realidad lo que estás pagando es la puñetera marca. Eso es lo que realmente estás pagando. Porque os puedo garantizar que el concentrado de perfume, eso que leemos que es perfume, son trazas. Ahí va muchísima porquería, ¿eh? En lo que es el perfume, en el concentrado de perfume va muchísima porquería. Hay documentales, hay un documental que ya se puso aquí, no, aquí no, se puso en La Morada, en la que se hablaba de las concentraciones que llevan los perfumes, de lo que va de concentración en los perfumes, y donde va el concentrado de perfume es donde va toda la porquería que desconocemos del perfume y que suele ser realmente la dañina. De hecho, en este documental recomendaban que si se tenía que utilizar cualquier cosa que pusiera perfume, se tirara a la basura, porque lo que lleva perfume declarado suele esconder una serie determinada de componentes que no están muy para allá.
Pero esto lo hacen absolutamente todos. Lo he hecho hasta yo, pero claro, yo esa parte de la producción no la controlaba, ni de coña. Pero esto pasa con todos, ¿eh? Donde pone perfume, en el documental lo dejaban bien claro. Lo mismo que también, y tengo que hacer una consideración muy importante, la gente que se la está perdiendo, pero esto es importantísimo, lo que voy a decir. Tengo el vídeo de Johnson & Johnson, donde salían gente afectada por el tema del talco, y quisiera hacer, en el momento que tenga una tarde libre, lo diré por aquí, lo publicaré en la pestaña de comunidad y diré, tal día en la plataforma morada pondré este vídeo. A ver lo que tardan en quitármelo, porque lo voy a poner. Así que en la plataforma morada pondré y publicaré el vídeo del talco de Johnson & Johnson, que fue retirado de todos lados y que no había cojones a encontrar por ningún sitio, ¿eh? Así que yo, mira lo que te digo, estuve ahí ducho. Lo que pasa que es lo que me dijo, antes de hacerlo tengo que hablar con Soren para ver si encuentro algún tipo de bot que me pueda hacer la traducción del documental, porque está íntegramente está en varios idiomas, me parece. No solo, creo que está en francés y en inglés. No me acuerdo porque llevo tiempo que no lo he visto, pero ya cuando lo encontré dije, lo tengo, me quedo tranquilo. Y lo quiero poner en la otra plataforma. Así que en el momento que lo tenga, lo cojo y lo pongo en la otra plataforma, porque no quiero que esto pues pase desapercibido sin que nadie sepa lo que pasa con el tema del talco, porque ahí se explica todo súper bien, a pesar de que hay dos partes afectadas dentro de todo el sistema de investigación que se estuvo llevando con Johnson & Johnson, y se han retractado porque Johnson & Johnson supongo que les iba a poner una demanda que les iba a levantar en peso. Al final no sé en qué quedaron. Bueno, ellos se retractaron. O sea, tanto la mujer esta que es científico, me parece, como el propio científico que estuvo haciendo las pruebas con el talco y sacó todas las trazas de asbesto en pantalla, mostrándolas con el supermicroscopio, se han quitado de en medio. Lo que pasa es que ellos se pueden quitar de en medio, pero esto ha llevado a que Johnson & Johnson retire el talco infantil, entre comillas infantil, porque el uso que llevaba prácticamente es todo infantil, y lo ha cambiado por el de maicena, que tengo que decir que funciona fenomenal. Yo ya lo he probado, ¿eh? El derivado de maicena que tienen de Johnson & Johnson es buenísimo, y es maicena. Ahí no hay tu tía. Vale. Me quedo con la Álvarez Gómez, que para ti sencillo. Por ejemplo, lo de los bolsos del otro día, que les costaban 53 euros y cobraban una media de 2.600, correcto. Esto es otra, pero es que con la perfumería pasa lo mismo o peor. Es lo mismo. Es lo mismo, o sea, mirad, a mí, mi producto, no lo voy a decir, pero mi producto, bueno, no sé si lo habré comentado alguna vez, pero yo cuando saqué Tears of Pain, el producto terminado, para un volumen tan pequeño, porque era una mierda de unidades, bueno, se salieron unidades porque salieron bastantes unidades y se vendieron todas, evidentemente, pero para ese volumen el coste se incrementa muchísimo porque son pocas a esa calidad que se le puso a todo. Pero si pensamos en grandes compañías con el volumen que mueven, a ellos les sale a nada el precio de la botella terminado, porque salen millones de botellas de un perfume de la fábrica. Salen millones de botellas, no es lo mismo una producción pequeña. Y luego tampoco nos engañemos con respecto a la perfumería nicho, porque, voy a quitar esto del faldón, porque ellos también compran sus botellas. A ver, vamos a ver. Aquí hay mucha trampa y mucho truco del almendruco. Ellos tienen la capacidad suficiente para mandar a hacer las botellas a China. Se las hacen por 4 perras con sus diseños. Ellos mandan los diseños, se hacen pues todo el follón, que esto ya lo estuve explicando también en otro de los vídeos,
cómo se hace el proceso de la botella y todo el rollo, porque me lo explicaron, que no sé si lo hice en un directo. El caso, además lo expliqué, me parece que eso está en un directo, lo que no sé si está grabado o no está grabado, porque como borré todos los directos, pero vamos, eso lo expliqué en un directo. Sacan todo lo que es los moldes y todo el rollo, pues se hace con moldes, no se hace con tecnología de 3D, se hace con moldes. Pero ellos allí en China tienen capacidad para hacerlo a precio de peo, porque les encargan un mogollón de botellas. Esas botellas se vienen para Europa o para las fábricas que sean y se embotella aquí. Y les cuesta una mierda cada botella. Exclusiva, especial para quien sea. Pero no nos engañemos, que es a lo que voy. Estoy hablando también de perfumería nicho. Si tienes las botellas ya preparadas, estandarizadas para ti, con todo el rollo, salen a precio peo. Y mucha firma nicho compra en China las botellas porque ya conocen a los distribuidores, mandan sus diseños, se le hacen por 4 duros porque es tal cual, así lo estoy diciendo. Tú tienes la botella que parece que hoy, Dios mío de mi vida, y a ellos les cuesta nada, que para eso tienen pasta y pueden hacerlo. Yo no, pero soy un muerto de hambre y al final terminé comprándolas en Italia. Pero, porque además me dio a mí la gana que así fuera, por lo menos yo creo, me gustaría pensar que las compré italianas, porque esto se la compré también a una multinacional del vidrio, que son los mismos que hacían los del tacón de Carolina Herrera, han hecho varios perfumes, o sea, tienen los Bulgari, las botellas de Bulgari también las hacen ellos, en fin, me gustaría pensar pero que puede venir, vete a saber de dónde, porque las fábricas pueden estar en cualquier otro sitio, que también lo dije, que hay una fábrica muy conocida española, de momento, en Cataluña, que tienen distintos puntos de producción fuera, que no se fabrica en España. Tienen en Polonia, tienen en no sé dónde, tienen no sé quintos y encargan esto para hacerlo y chimpum. Son los que les hacen las botellas a Tower. Entonces, fue en un directo, ¿verdad, Soren? Sí, pero no sé si ese directo estará o lo cogí, lo borré, no tengo ni idea, pero bueno, que me da igual. El caso es que nos pensamos que están ahí. Hoy es que la botella es preciosa, que no sé qué. Hoy, bueno, vamos más despacio con el tema de los packagings, porque además, volvemos otra vez, no tienen necesidad alguna tampoco de estar gastándose una pasta en packagings. Por ejemplo, hace poco dimos la noticia también en el canal de que la empresa que se encarga de hacer aquí en España, creo que es española, los packagings de metálicos, es decir, cajas metálicas como los de Jean-Paul Gaultier, las cajas de Invictus, de los sets y todo esto que creo que son metálicas, creo que ha sido comprada por una empresa que a su vez también produce fuera. Y cuando digo produce fuera, me parece que produce en China, vete a saber por dónde, la India, por no sé dónde, yo ni me acuerdo ya. El caso es que compran aquí esta empresa, esperemos que no se vayan al paro, porque así se quitan de en medio un competidor directo y encima se quedarán hasta incluso con la tecnología que hayan desarrollado estas gentes para hacer los packagings. Al tiempo, esta noticia la di ya hace algunos, yo creo que fue ahora como unos 2 meses, 3 meses más o menos, pero me resulta complicado ya acordarme cada vez de las fechas aproximadas de cuando se dio una noticia, porque es que no lo recuerdo porque son muchas diarias. Pero por eso digo que desde las moléculas hasta el packaging es todo una chufla. Una chufla. Pierdes más dinero en la distribución del perfume, se te va mucho más en la distribución que no en los costes. En la proporción. Estoy hablando de proporciones. La proporción, mover el perfume es caro, ¿eh? Mover el perfume es caro de narices, ¿eh? Que parpadeas y te gastas 2.000 pavos solamente en distribución. Pero parpadeando, pero alegremente dices, ¡oh! Sí. Y trabajando con los más baratos y tal que cual, pero solamente en distribución. Lo que pasa es que, claro, volvemos a otra. Ellos tienen una capacidad que te mueres. Un youtuber, un influencer, me da igual, de donde sea, no tiene esa capacidad de distribución
porque las herramientas de las que se disponen son completamente distintas. Entonces, no es lo mismo. Y tienes o amarras muy bien o tienes pérdidas. Yo, al fin y al cabo, puedo llorar por un ojo, pero no tuve pérdidas ninguna. Me quedé con lo comido por lo servido. Yo quería lanzar un producto súper top. Y al final, pues mira, sí que tuve unos beneficios, pero efectivamente, como ya dije en uno de los directos, se los comió el fisco, porque, claro, es lo que pasa. Tienes que pagar los autónomos todos los meses. O sea, me refiero a la seguridad social, luego cada 3 meses tienes el trimestre, tienes que ir haciendo todo el tema fiscal y al final ese dinero que has ganado se te va en la jodida hacienda de una forma indirecta. Porque es una forma indirecta, porque también hay otra cosa que sucede, y es que si el canal no tiene el rendimiento adecuado y óptimo para ir manteniéndose solo, vas tirando también de ingresos del canal. Claro, ya llevamos aquí un tiempo que parece que ahora el canal se está posicionando mejor que antaño, ahora unos, bueno, no mucho, un mes. Hace un mes el canal estaba fatal, parece que ahora está un poco mejor, pero no quiero lanzar las campanas al vuelo, entre otras cosas, porque ahora es verano. Y los superchats y los super stickers ya no entran con la alegría que entraban. Perdón, que entraban antes. Entonces, hay que tomar las cosas con mesura. Y ahí hay que sumarle que yo ya tampoco estoy produciendo tanto vídeo. Porque, ¿qué pasó? Estoy cansadísimo. Prefiero dejar que los vídeos tengan su recorrido, que vayan haciendo lo suyo y yo ir descansando un poquito más, que yo también soy persona, no soy una puñetera máquina de producir y producir y producir. Las cosas hay que ponerlas en contexto, porque es que si no, de verdad, y esto es un consejo que yo le puedo dar a cualquier influencer que esté metido en una red social o cualquier cosa. No dejéis que la propia red social os coma. No lo dejéis. O sea, no se os ocurra dejar que os engulla la puñetera red social. O sea, no lo consintáis. O sea, tomároslo como os lo tenéis que tomar. Sí que hay presión añadida y más si dependes de económicamente de esto, ¿no? Pero con tranquilidad y mesura. Con tranquilidad y mesura. Porque estar produciendo sin tener vida, yo ya lo he pasado y es que te pones malo, ¿eh? Te pones malo físicamente y psicológicamente. Y ahí podemos tener un problema muy gordo, porque es que nos lleva la vida. Es que no queremos que, según dice YouTube, no queremos que la gente se sienta mal haciendo los vídeos, tienes que hacer vídeos. Pues me decía la tía, pues estuve hablando con uno y me decía, tienes que hacer los vídeos según te vaya el cuerpo, que no sé qué, que no sé cuántas, porque tienes que cuidarte. Digo, pero si es que no tengo vida, si es que a nada que aflojo el pedal, el rendimiento del canal cae en picado, pero top. O sea, entonces, claro, te tienen ahí enganchado, ¿no? Ellos te tienen enganchados con las lecturas estimadas de los rendimientos del canal, y te vuelves muy paranoico mirando estadísticas. Y hay que pasar de las estadísticas, el vídeo que funciona por el que no funciona y ya está. Y se acabó. Pero estar dependiendo completamente psicológicamente, ahí venga, es que no es sano. Es que no es sano. Por eso me tomo las cosas mucho más tranquilo y no voy tan a full como iba, pues eso, hace bien poco, la verdad, porque ya dije hasta aquí. Y voy jugando con los tiempos. Eso sí, el timing lo llevo más o menos controlado, miro si un vídeo funciona, descanso si funciona, descanso, si no funciona, hago una edición y meto un vídeo, pero solamente en esos casos. Si veo que el vídeo no funciona, pues meto otro vídeo. Pero si funciona, no hago vídeo o no hago directo. Va dependiendo muy mucho. Lo que pasa es que a mí los directos me gustan hacerlos un montonazo, me lo paso bien, salvo cuando no escribe ni el tato y estoy ahí, venga y veo que no participa nadie a pesar de tener la sala llena y me pongo endemoniado porque digo, ¿qué pasa con la gente que no escribe nada? Pero yo también os entiendo que os relajáis y pues os toméis las cosas pues más alegremente. En fin, que tiene que ser de todo como en botica. Vamos a seguir con los perfumes, ¿vale? Voy a acercarme un poco despacio porque de estos ya he hablado. Venga, vamos con el Diptyque, por ejemplo. Ilio, edición limitada. Voy a ponerlo por aquí. A ver, que me lo he visto yo por aquí, el Ilio. Aquí está el Ilio. Venga, comparto. Tiene la caja muy chula, ¿eh? Y la etiqueta también. Diptyque me gusta un montón. Lo que no me gusta son los precios, pero Diptyque mola.
Dice, acabarías quemado, pero más quemado que la moto de un hippie. Venga, vamos a presentar Ilio. Aquí, no, diapositiva no, leche, qué manía con la diapositiva. Compartimos pantalla. Si está aquí en el navegador, hombre. Ilio, compartimos pantallica, así que aquí lo tenéis. Mirad qué caja más graciosa. La caja está súper salada, pero es que estamos hablando de $180. Que bueno, no sé cómo se vendería esto en Europa, porque esto es una firma europea, o sea que no sé. El caso que, mirad, la caja está muy salada, entiendo, pero es que es uno de toilette a $180. Es que son $180, 180 pavos en uno de toilette. A mí, ya cada vez me cuesta más trabajo gastarme este dineral. Bueno, higo chumbo, bergamota, jazmín e iris reflejados en las notas. Y aquí nos dicen, ay, ¿puedo leer más? ¿Hay más? Ah, no, es el tope, esto es lo que hay. Benjamin Navet es el perfumista. A ver, pues no, vamos a leer. La tuna se hornea al sol, el aroma de bergamota y jazmín se despliega en las calas. El sol poniéndose en el horizonte. El Eau de Toilette Ilio es una infusión veraniega que huele a sol, una oda a la lánguida vida mediterránea que cobra vida en el frasco con ilustraciones del artista francés Alexandre Benjamin Navet. Vale, pues ese es el ilustrador, el Benjamin Navet, y tuna es atún. No sé, no es la tuna que vayan los tunos ahí cantándote clavelito, clave. No, aquí no. Aquí hay una historia. ¿Qué cuenta esto? ¿Qué historia es esta? Para celebrar el verano, venga, vamos a leer la historia. Venga. Para celebrar el verano, Diptyque le invita a pasar una estancia relajante y soleada en la costa mediterránea. Olas turquesas ondean en el horizonte, coloridas sombrillas adornan la playa y las tardes se prolongan hasta bien entrada la noche. Un paisaje que el artista francés Alexandre Benjamin Navet aprecia y da vida en las ilustraciones de esta colección. Los lavados de color sensuales y de alto impacto rinden homenaje a la lánguida vida mediterránea. Una invitación a saborear las delicias del verano. Yo me acabo de enterar de que la vida en el Mediterráneo es lánguida, todo lo contrario, que va a ser lánguida, es luz, es vida, es brillo, es color. ¡Qué lánguida, qué lánguida! Lánguida será en el norte, muerto de frío allí en el Atlántico, yo qué sé, bueno, y en el Polo Norte también, ya te digo yo, pero que estamos hablando, lánguido, lánguido eres tú, franchute, hecho en Francia, sí, y así estás tú, franchuto. Madre mía, lánguido, lánguido te daba yo. Ay, de verdad, señor mío de mi vida. Bueno, vamos con la Jimmy Choo, que también tiene tela marinera, porque me refiero que esto está ya más tiempo. Está mucho tiempo ya anunciada y nunca la ponía. Venga, a ver, no sé si la tengo por aquí. Me parece que no. Creo que la Jimmy Choo no está, me parece, pero es que no lo sé, porque lleva muchísimo tiempo. No la veo. Lleva muchísimo tiempo anunciada y nunca la pongo. Bueno, es una Jimmy Choo que tiene el formato, la botella es dorada, ahora os la voy a poner. Y no hay notas, simplemente dicen, bueno, no hay notas, hay 3, pera, jazmín y ámbar. ¿Pues a qué huele? Pues no lo sé, porque con estas 3 notas a ver lo que huele. Dice que es una encarnación del alma divertida y alegre de Jimmy Choo, que es vibrante y poderosa. La composición cuenta con una irresistible y deliciosa pera envuelta en una delicadeza del jazmín y el irresistible acorde de ámbar verde. Venga, chimpún, os pongo la botella para que la veáis. Tiene silueta de mujer en un traje como largo 18esco. El higo chumbo está muy rico en perfumes, tengo que decirlo. Y además da un tono dulce muy bueno. Muy rico, rico, rico. Por cierto, está en extracto natural y luego tenemos el sintético. El natural es que es carísimo. Esto es otra de las cosas. El extracto de higo chumbo es caro de cojones. Vale, por lo menos el que yo he visto en mis proveedores. A lo que voy. Que es a compartir esto para que veáis la botellica, por supuesto. Venga, ahí, vamos allá. Aquí que suba. Y aquí lo tenemos. Venga, pues esta es la botellica de la nueva Jimmy Choo que hace Coty, me parece, o Interparfums, no me acuerdo. Bueno, da igual, quien la haga. El caso es que cuidado, porque es que veo esto y parece la J, el Jimmy Choo, la J y la C, pero yo siempre lo asocio mucho, cuando lo veo así,
con Roberto Cavalli, no tiene nada que ver, lo sé, pero lo veo así todo dorado, con la C, la J y tal, digo, uy, parece un... Lo primero que pensé fue Roberto Cavalli cuando la vi, no es coña, por la C sobre todo. Y nada, esto es lo que hay, para que veáis, es que esto es lo que hay, pera, jazmín y ámbar, pum pum, es que no hay más, no hay más, esto es. Y la tenía ahí, que no hacía ni caso, y venga, y venga, y venga, y pues y venga, va. Venga, pues esta también la puedo cerrar porque esta es la Naked Forest. Oh. Y la Jimmy Choo la cierro. Esto es lo que he comentado de los joyas de y yo creo que ya hay más perfumes. Los voy a dejar para mañana. Yo ahora mismo me voy a descansar un rato, me voy a tomar una botana y nos vamos a ver mañana sin falta. Mañana no va a haber vídeo, pero sí va a haber directo. Así que como sí que va a haber directo, nos vamos a ver mañana. Y igual mañana quizás sea un buen día para hacer el doblete, tanto por un lado por el otro, por lo menos que se quede subido el vídeo en el otro sitio. No sé lo que haré, pero vamos a ver qué tal anda Miguel. El caso, señores míos, señoras mías, Marcos, muchísimas gracias por las aportaciones económicas y nos vemos, claro, y también por supuesto a todos los miembros del canal y los Patreon, pero Marcos que está dando aquí las aportaciones en los directos. Y nos vemos mañana sin falta. Marcos que se habrá ido ya a dormir. Nos vemos mañana sin falta sobre las 10, 10 y cuarto más o menos. Por ahí vamos. Si no hay fútbol, que esa es otra. Que a esta gente le gusta una pelota más que un tuntún lápiz. Que luego habrá que ver cuando empiezan los Juegos Olímpicos. Pero los Juegos Olímpicos a la hora que yo estoy ya han terminado. Así que no pasa nada. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos mañana. Auf Wiedersehen, mein Herr.